Hola, en la clase de hoy vamos a ver determinación del sexo. En la clase pasada vimos determinación del sexo en animales, cómo es la determinación genética, cromosómica, por varios factores, pero ahora vamos a entrar particularmente qué sucede en los seres humanos. Lo primero que vamos a definir es que sexo biológico no es lo mismo que género. El sexo es una construcción biológica y generalmente hay dos posibilidades, macho o hembra, sobre todo en los mamíferos, porque hay condiciones hermafroditas en algunos animales, en algunas especies. El género, en cambio, se refiere a los roles que están establecidos en las culturas humanas, o sea, qué género solo tienen los humanos, o sea, las sociedades. Y por supuesto que esto va a depender de la cultura. Por ejemplo, en algunas culturas no hay solo dos opciones, sino que tenemos más géneros, o sea. Desde la historia o la sociología se analiza que hubo un cambio en el concepto de sexo y género y que a partir de determinado momento, y esto es el siglo XVIII en la cultura occidental, cambió el concepto de hombres y mujeres. Si vemos uno de los grandes pensadores que influyó muchísimo en la cultura occidental, tenemos a Aristóteles, que pensaba que había solo un sexo y se manifestaba de distintas maneras. Si había calor, ímpetu, energía, el sexo se manifestaba como masculino, y en cambio si no había demasiada energía, había más frío o no alcanzaba esa energía vital, visceral, ocurría un desarrollo de una hembra. Este concepto persistió por mucho tiempo, lo vemos en Galeno, que es uno de los médicos más importantes de la cultura antigua. También lo vemos ya en la época del pre-renacimiento, Andreas Berzelius, que dibujaba una vagina como si fuera un pene interno. Alrededor del siglo XVIII ya esta determinación o esta visión de que solo había un sexo y había dos maneras de manifestarse, cambió a que existen dos sexos y son opuestos entre sí y se concentraban más en las diferencias que en las cosas en común. Hoy estamos justo en el borde de un cambio de paradigma respecto a este modo de pensar, dado que se considera que el sexo biológico es diferente del género y además hay maneras de definir el sexo biológico y no son tan sencillas. Puede ser por los cromosomas, puede ser por la proporción de hormonas sexuales o por la anatomía de los órganos externos. Sin embargo, esto puede ser ambiguo también. Se considera que existen condiciones intersexuales y esas condiciones, aunque forman parte, según la OMS, del 1% de la humanidad solamente, no tenemos consenso médico acerca de si se consideran patologías o no. En realidad, muchas personas sí lo consideran patología desde el punto de vista en que pueden ser casos de infertilidad si quieren tener hijos, pero en las ocasiones en que no, puede no ser considerado una patología. Pero como les dije, no hay consenso médico al respecto. Pasemos ahora a ver cómo es la determinación del sexo en humanos de manera cronológica. Lo primero que ocurre es la determinación genética, en donde un ovocito, que siempre tiene el cromosoma X, va a unirse con un espermatozoide que puede llevar el cromosoma X o el cromosoma Y. Es en esta primera instancia en donde se determina el sexo cromosómico. En un segundo lugar vamos a tener la diferenciación primaria, que es el desarrollo de las gónadas. Las gónadas en un primer momento se desarrollan como gónadas indiferenciadas y alrededor de la sexta semana de embarazo se definen como ovarios o testículos. En un tercer momento vamos a tener la diferenciación secundaria, que incluye el desarrollo del tracto genital a partir de sus derivados indiferenciados. O sea que en un primer momento vamos a tener órganos, conductos, que son indiferenciados y en un determinado momento que es posterior a la diferenciación primaria, se van a ir desarrollando de un modo femenino o masculino.
esta diferenciación secundaria continúa en la pubertad. Y por último, hay un tipo de determinación que es la identificación con un género. Y esto ya es en el ámbito de lo psicosocial. No nos interesa desde el punto de vista de la materia, porque es una materia en donde vemos desarrollo biológico, pero sí nos interesa desde el punto de vista de la labor docente. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros estamos tratando con personas, sobre todo en la etapa de la adolescencia, en donde esta identificación se afianza. Nosotros tenemos que respetar la identificación del género de esas personas sin importarnos cuál es el sexo biológico de esa persona. Nosotros no tenemos nada que ver en ese aspecto, que es un aspecto médico. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene derecho a una identidad de género según la Ley de Identidad de Géneros, que es 26.743, y se las adjunto completa en la carpeta compartida, si la quieren ver toda. El punto es que nosotros estamos tratando con personas y esas personas tienen derecho a exigir un trato específico. Nosotros no podemos pasar por la voluntad de esas personas y tratarlas como querramos. Se ha dado casos de profesores que han hecho esto y bueno, está mal y esto está visto o considerado en esta ley. Como docentes tenemos que tener en claro esto, que el género es una construcción sociocultural que es diferente al sexo biológico que estudiamos en esta materia y que la identificación de género puede ser fluida también y puede ser neutra. Puede una persona no identificarse con ninguno de los géneros. Y también tenemos que tener en cuenta que la identificación no tiene que ver con la orientación sexual. La orientación sexual es otra cosa diferente. Puede una persona tener sexo biológico femenino, tener género masculino, pero aún así sentirse atraída por el género o sexo masculino, ¿sí? No tiene que ver, son cosas independientes. Y algo también que hay que tener en cuenta que es muy importante, sobre todo en la observación del comportamiento de los chicos, es que puede existir la disforia de género. Y la disforia de género es una patología, porque disforia viene del término contrario a euforia, es un sentimiento negativo, una no aceptación del propio cuerpo, que puede conducir a comportamientos patológicos. Y es diferente de la transexualidad. En la transexualidad puede ya no existir ese comportamiento de no aceptación, que esto es aparte de la necesidad de cirugías o no, eso es otro tema totalmente distinto, pero tenemos que identificar la disforia de género como algo patológico de la transexualidad como algo no patológico. Una persona transexual puede ser feliz y no tener ninguna patología. Bueno, aclarado esto, volvemos a la determinación del sexo en mamíferos. Los mamíferos somos bastante parecidos entre sí. La mayor parte de los descubrimientos han sido hechos en ratones y se extrapolan al ser humano. Como habíamos mencionado antes, la primera de las determinaciones del sexo es la genética. Puede ser que nos toque cromosomas XX, lo que llevará al desarrollo de un organismo de sexualidad femenina o hembra, o puede ser XY y nos va a llevar al desarrollo de un individuo de sexualidad masculina o macho. Vayamos desde la organogénesis. Dentro de la formación del celoma hay una estructura que se llama cresta genital, que está muy cercana a lo que son los riñones primitivos. En esa cresta genital se necesitan ciertos genes, la activación de esos genes, para que se desarrolle una gónada bipotencial. Esa gónada bipotencial, alrededor de la sexta semana, presenta unos cordones sexuales primitivos internos y un epitelio celómico que va proliferando. Y esto va a cambiar de acuerdo a si se diferencia en un ovario o un testículo. Si estamos en presencia de dos cromosomas X, vamos a tener dos juegos de DAX1.
Ese gen activado va a dar lugar a la activación de otro que se llama WANT4. Si estamos en presencia de estos dos genes y sus proteínas traducidas, vamos a tener que la gónada indiferenciada se va a diferenciar en un ovario alrededor de la 6ª semana de desarrollo intrauterino humano. Pero si en cambio tenemos un solo juego del gen SRI, que está en el cromosoma Y, va a activar otro gen que se llama SOX9 y así ambos, su producto traducido, va a hacer que la gónada indiferenciada se transforme en un testículo. Acá pasamos de la diferenciación cromosómica a la diferenciación primaria. Antes de seguir, vamos a aclarar qué ocurre con esta cresta genital, cómo los cordones sexuales se van transformando en cordones testiculares si hay un desarrollo testicular y se desarrollan más internamente porque los conductos seminíferos van a discurrir hacia adentro del testículo y van a salir por los conductillos deferentes. En cambio, en el ovario lo que se va a desarrollar es la corteza de la glándula y la ovulación va a ocurrir hacia afuera del ovario y no va a necesitar otros conductos de salida más que el conducto de Müller. El conducto de Müller se desarrolla en ambos sexos y después se degrada en los machos y se desarrolla más en las hembras. Volvamos al caso de las hembras. Tenemos que una doble dosis de DAX va a conducir a que la gónada bipotencial se transforme en ovario. Las células se van a diferenciar en células de la granulosa y células tecales. Esos folículos van a producir estrógenos y los estrógenos van a hacer que el conducto de Müller, presente en ambos sexos, en el estado indiferenciado, se desarrolle a los genitales femeninos internos. Se van a transformar en un útero, en las trompas de falopio y el cuello uterino y la parte superior de la vagina. Todo el conducto de Müller. Mientras que el conducto de Wolff, a haber un bajo nivel de testosterona, se va a degradar, va a sufrir apoptosis. En cambio, si teníamos un cromosoma X y un cromosoma Y, el gen SRI solo va a activar al gen SOX y eso va a conducir a que la gónada bipotencial se transforme en un testículo. Se diferencian las células de Sertoli que producen una hormona que es el factor antimülleriano que hace que el conducto de Müller sufra apoptosis, muerte celular programada. O sea que el conducto de Müller ya no va a estar presente en los machos. Por otro lado, las células de Leydig van a producir testosterona que a su vez van a fortalecer o continuar el desarrollo del conducto de Wolff. Se van a diferenciar los genitales masculinos internos y también se va a diferenciar el tubérculo urogenital. Bueno, ¿qué ocurre con el tubérculo urogenital? Es indiferenciado en los embriones en desarrollo y se empieza a diferenciar a partir de aproximadamente la 7ª, 8ª semana, en donde aparece la hendidura urogenital y en los machos va a migrar a la punta del pene o, bueno, puede ocurrir un defecto en el desarrollo que se llama hipostatia. En el caso de las hembras, se mantiene donde está y se desarrollan los labios, los pliegues de alrededor. El tejido eréctil queda en los labios, en el sexo femenino, y queda en el pene, en el sexo masculino. Los testículos se encuentran en el mismo lugar que los ovarios en las fases del desarrollo, en las primeras fases de desarrollo, hasta que después se ubican en el escroto inmediatamente antes del nacimiento o puede ser también que posteriormente. Bueno, acá les puse un cuadro en donde se ven los niveles de determinación, la determinación genética, la determinación primaria del desarrollo de la gónada y cómo estas gónadas cambian de histología de acuerdo a si se desarrollan como testículos, en donde se proliferan la parte medular de la gónada indiferenciada, se desarrolla la parte interna, y si se desarrolla como un ovario, prolifera la parte cortical, o sea que es externo. Recordemos que estas estructuras son de origen mesodérmico
y albergan las gametas, o en este caso todavía no son gametas, son células germinales primordiales, y también funcionan como órganos endocrinos. La diferenciación secundaria consiste en el tracto genital a partir de los derivados indiferenciados, que son los conductos de Müller y de Wolff, y el desarrollo de los órganos copuladores. Tenemos el fenotipo sexual externo y las llamadas características sexuales secundarias que recién van a aparecer en la pubertad. En cuanto al conducto arquinéfrico de Wolff, que cumplía una función de llevar la orina desde los riñones primitivos hacia el exterior, ahora se va a transformar en los machos en un conducto deferente, en el epidídimo y la vesícula seminal. En las hembras, el conducto de Müller, que dijimos que desaparece en el macho, se transforma en la trompa de falopio, el oviducto, el útero, el cuello uterino y la vagina superior. El conducto de Wolff en las hembras desaparece. Como vimos en las figuras anteriores, ambos están presentes en el embrión indiferenciado. En cuanto a los caracteres sexuales secundarios, corresponden al dimorfismo sexual de la especie. Esto es un tema bastante interesante porque el dimorfismo sexual ha cambiado a lo largo de la evolución de los homínidos. Eso es interesante de ver y se puede, ¿por qué no?, enseñar en la escuela. Entonces, los caracteres sexuales secundarios son el desarrollo de la masa muscular, la masa ósea, el tejido adiposo, las glándulas sudoríparas, el vello, etc. Y acá hay algo interesante, que es que tenemos que enseñar estos temas con mucha sensibilidad, porque por lo general los alumnos que nos van a tocar van a estar pasando por el proceso de pubertad. Tenemos que siempre recalcar que hay condiciones que son normales y condiciones que pueden ser anormales, pero anormal no necesariamente significa patológico, porque según la Organización Mundial de la Salud, un 1% de los individuos caen dentro de la categoría de intersexo. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Me olvidaba que ahí les agregué la bandera del orgullo intersexual. O sea que hay gente que no le molesta y está orgullosa de ser intersexual. Esto no es una patología, salvo que esa persona quisiera ser fértil, tener hijos, porque muchas veces no se da esto. O sea que este tema de patológico, de enfermedad, anormal, normal, es sometido a consideración en estos últimos momentos, sobre todo para los casos en que han sido de muy temprana edad operados sin su consentimiento. Como les dije antes, no hay un consenso médico establecido en estos temas porque estamos ante un cambio de paradigma. Y toda aseveración al respecto consta de un contenido ideológico muy fuerte. Y muchas veces mezclan lo anormal con lo patológico. Vamos a comenzar por ver ejemplos de este 1% que caen dentro de la categoría de intersexo. El síndrome de Turner. El síndrome de Turner es una anormalidad cromosómica. Las personas que tienen un fenotipo femenino, pero no presentan ovarios desarrollados, pueden ser gónadas indiferenciadas, internas en la posición de los ovarios, y no tienen un desarrollo secundario. Esto es debido porque tienen solo un cromosoma X. Pueden tener los rasgos que se indican en el texto. La de la foto, la de señora de la foto, es una actriz estadounidense. Capaz se la acuerdan de algunas películas. Tiene el síndrome de Turner y su rasgo más llamativo es que es muy bajita. También tenemos el síndrome de Klinefelter, que es la presencia de un cromosoma extra. En vez de ser XY o XX, tienen XXY. Y algunos hombres lo presentan y no se dan cuenta porque los rasgos son con fenotipo masculino, pero bueno, pueden tener ciertas características que los distinguen. También viendo anormalidades cromosómicas, les pongo acá, aunque no se trate de personas intersexo, cuando ocurre X y Y y cuando ocurre XXX.
y son ambas personas con fenotipo masculino y femenino respectivamente, pero son muy altas y pueden tener algunas características como bajo tono muscular, alguna dificultad de comportamiento o algún pequeño trastorno. Pero otras personas no saben que tienen estos cromosomas y pasan sus vidas sin enterarse y hasta incluso son fértiles. Volviendo a la categoría intersexo, tenemos el pseudohermafroditismo masculino, que es cuando tenemos un fenotipo femenino, pero genéticamente se trata de un individuo XY que tiene testículos internos. Y bueno, por supuesto no puede concebir porque no tienen ciclo menstrual. Estas personas tienen una mutación en los receptores de los andrógenos, o sea que son insensibles a la testosterona. Por más que le inyectemos una dosis alta de testosterona, su fenotipo no va a cambiar, va a ser femenino. Porque los hombres, los testículos, tienen una secreción considerable de estrógenos y progesterona que hace que el fenotipo se transforme en femenino. El caso contrario sería el pseudohermafroditismo femenino, que es la presencia de una hiperplasia suprarrenal congénita, o sea, una mayor producción de andrógenos o testosterona, que hace que un individuo XX, genéticamente femenino, se transforme en un fenotipo masculino y en distintos grados, porque depende de la cantidad de hormonas que hay en sangre. Hermafroditismo verdadero puede haber en los mamíferos, pero es un caso de mosaico genético que, bueno, sería diferente acá de la determinación del sexo. Otro caso de mutaciones relacionadas al desarrollo sexual es la deficiencia de DHT. Es una hormona que está en ausencia en algunos chicos, lo que hace que se desarrollen con un fenotipo femenino a temprana edad, pero llegado a la adolescencia surgen los caracteres sexuales masculinos, por lo que los chicos son criados muchas veces como nenas y bueno, posteriormente se hacen varones. En algunos lugares se ha dado el cómico nombre de Web 12. Pero bueno, son condiciones que son masculinas. Lo que pasa es que, bueno, tiene que ver con esta ausencia de escroto y pene que hace que las personas sean educadas como femeninas. Bueno, esto por dar algunos ejemplos, pero también hay otras condiciones, ¿sí? Que, bueno, ya exceden los ejemplos que podía darle. El mensaje que quería que se lleven es que existe diversidad y tenemos que contemplarla como algo rico, como algo que es parte de la naturaleza. Y con esta imagen me despido.